neumología es una cosa que debemos, nunca se ha perdido, o sea, no tiene, digamos, punto de comparación, porque en neumología se ha avanzado mucho, se ha avanzado en procedimientos, hay nuevos procedimientos, biopsias, broncoscopías, biopsias con aguja, biopsias con apoyo de ecografía. Ahora el ecógrafo es parte del armamentario médico, del neumólogo, es como si fuera un estetoscopio, ahora también se usa un ecógrafo. Entonces, hay cosas nuevas. La broncoscopía no solamente como se hace como diagnóstico, sino como tratamiento, o sea, se disminuye el tamaño de los tumores. Es decir, se ha avanzado bastante en la parte mecánica, o sea, instrumental, pero lo que no va a variar y siempre tenemos que tener en cuenta son los síntomas clínicos. Entonces, cuando estamos en neumología, usted tiene que ser consciente de 5 y ahora 6 síntomas importantes que deben preguntar a todo paciente de neumología. A ver, voy a ser un poco incisivo con el grupo B, porque el grupo B lamentablemente no tengo. En cambio, el grupo C y el grupo A los voy a ver la próxima semana. De todas maneras, no creo que dure más esto. Y el grupo B, de todas maneras, el día viernes, haya o no haya huelga, ¿ya? ¿Está bien? En el hospital. Grupo B en el hospital el día viernes. Ya, ok, entonces, a ver, Jade, tienes un síntoma, ya sabemos que es la disnea, ¿ya? Aparte de la disnea, ¿qué otras cosas preguntamos a un paciente respiratorio? ¿Cuáles son los 6 síntomas importantes que debemos presentar o preguntar a todo paciente respiratorio? Jade, ¿está Jade? Hola. Sí, doctor. Podríamos preguntarle si presenta tos. En este caso Claro, también preguntarle si esto es presenta lo más importante, expectoración, ¿no? tos, ¿cierto? La tos. Entonces, una de las importantes que debemos tener es la disnea, ¿cierto? Esto es la disnea, o sea, la falta de aire. O sea, usted le falta de aire y después tenemos que preguntar ya más específicamente qué tipo de disnea es, cómo es, esas cosas, ¿no? La disnea. Y su compañera Jade también le dice que la tos. O sea, son dos ya tenemos, disnea y tos. Y también tenemos que preguntarle cómo es la tos, a qué hora se presenta, o sea, desmenuzar la tos. A ver, Rodrigo, ¿no puedes decir, ¿está Rodrigo? No, sí, ¿no? ¿Qué otros síntomas? Un tercer síntoma importante en neumología. ¿Cuál es? La tos solamente viene con algo, ¿no es cierto? Cuando uno tose, ¿qué? Claro, claro, hay que preguntar sobre la flema, la expectoración. Es el tercer síntoma. Cuando usted tose, ¿bota flema? Sí, ya. ¿Qué tipo de flema bota? ¿Qué color de flema? Y eso es importantísimo, ¿ya? Hay diferentes colores de flema, verde, amarillo, rojo, rosado, cro- eh, como jalea, diferentes tipos, chocolate, todos los mentas, bueno, ya. Entonces hay diferentes tipos de flema y cada uno tiene su significancia. A ver, ¿qué más nos dice Belkis? ¿Qué otros síntomas? Ya tenemos tres. Tos, Hemotisis, doctor. claro, claro, hemoptisis, definitivamente. Es un síntoma casi, digamos, vital, porque, por ejemplo, la falta del aire, el paciente se va al cardiólogo, se va no sé, ya. Tiene tos, el paciente se va al chino de la esquina, se va a la comadre, todos recetan acá. Pero cuando tiene sangrado, hemoptisis, ahí sí ya pone el peruano sí, o nosotros en general, la población, ven sangre y ahí se asusta y recién van a un neumólogo, ¿no? Entonces, lamentablemente el sangrado se provoca ya cuando la enfermedad ya avanzó. Entonces, sobre todo, y no esperar que el paciente sangre para hacer un diagnóstico de la enfermedad. Entonces, con la disnea, la tos, la expectoración, ya debemos ir intuyendo o tratando de llegar a un diagnóstico. Entonces,
El cuarto síntoma importante es la hemoptisis. Esta puede ser leve, moderada, severa, y cada tipo de hemoptisis puede considerar una cosa importante. Por ejemplo, la hemoptisis leve o rasguitos nada más, que es una tos hemoptoica, es característico de los tumores. Los tumores, o sea, los cánceres, nunca sangran así bastante. El que sangra bastante, o sea, una hemoptisis severa o quizás masiva, o sea, masiva es cuando tiene mayor de 600 mililitros en 24 horas y que provoca eh, trastornos hemodinámicos, o sea, hipotensión. Entonces, los que provocan hemoptisis masiva son las bronquiectasias y también, que vamos a hablar en un momento, y también los micosis pulmonar, o sea, la aspergilosis pulmonar. ¿Ya? ¿Qué otros síntomas tenemos? ¿Qué dice Gonzalo? Ah, ya habló Gonzalo, ¿no? Mario, No, doctor Gonzalo, todavía no. todavía Flores, no. no. A ver qué dice Gonzalo. Dolor al momento de respirar, también podría ser. Claro, pues un dolor torácico es importante. El dolor, por sobre todo, que debemos de ver el dolor, te duele, de qué tipo es el dolor, hacia dónde se va el dolor. En neumología, el dolor más importante es el dolor pleurítico. Es un dolor en punta de costado, es un dolor que aumenta con la inspiración, ¿no? Es un dolor que con la tos, con el estornudo aumenta. Y encima el dolor asociado a falta de aire es característica de un síndrome, un dolor pleurítico, o sea, un derrame pleural. Hay muchos que no preguntan el dolor. Entonces, un dolor torácico asociado a disnea, hay que tomar una placa y comprobar el derrame pleural. ¿Cuántos pacientes vemos que llegan recién cuando toman una placa, recién se dan cuenta? Esa, la idea de esta presentación es que la sintomatología nos llegue a un diagnóstico presuntivo y rápido. Porque esperar que la paciente de caso, a veces los mismos pacientes dicen, doctor, tomen una placa. Y los médicos, algunos médicos dicen, no, ¿para qué? Entonces, después de tanta insistencia, viene que le toma la placa. Después ya viene con nosotros y el doctor dice, doctor, le dije que me tome una placa, no quiso, fueron las quejas. Es una cosa importante también, estamos desprestigiados los médicos, lamentablemente, en el seguro. Porque hay muchas fallas, muchas fallas. Y eso parte de un sistema de salud, lamentablemente. Hay muchas facultades de medicina nuevas y en todas partes hay medicina, o sea, y cada región tiene dos o tres facultades de medicina. Es todo un drama. Y los hospitales no han aumentado. O sea, no hay donde estudiar medicina. Entonces, se está haciendo un gran problema y sobre todo que el desprestigio no es del médico, sino el desprestigio de la institución. Y lamentablemente en esta institución tampoco hay una meritocracia. Hay los directores, los gerentes, los jefes, están a dedo nada más. No hay una carrera, digamos, para ascenso, nada. Entonces, en los gobiernos de turno generalmente toman al Seguro Social solamente como su centro de donde pueden aprovechar lo máximo posible. Y entre ellos exponen a los directivos y hacen sus cosas así para ganancias personales. Lamentablemente solamente la generación Z, que es la última que está saliendo a protestar, es la única que nos va a salvar en las próximas generaciones. Bueno, entonces seguimos con Mario, ¿no? Mario, ¿está Mario? O Gonzalo. Mario, ¿está Mario? ¿Todavía no ha venido? Hola, hola. Bueno, Fiorella, Sí, doctor. Podría ser fiebre, no, no, no. Estamos hablando de los 5 o 6 síntomas respiratorios. Hemos hablado de la tos, la disnea, la hemoptisis y el dolor torácico. las sibilancias, Claro, cianosis. sí, la sibilancia, porque últimamente el broncoespasmo es una cosa bien característica en nuestro medio. Y ustedes tienen que tener cuenta de que el broncoespasmo no solamente, ahora que yo estoy yendo a esta zona de Villa El Salvador, es una cosa terrible. Los niños están helados, congelados, hace más frío que acá. Hay uno de ustedes, no sé si han escuchado hablar de una zona que se llama Ticlio Chico. Es una zona donde se acumulan las nubes y está todo oscuro, siempre oscuro y encima llovizna. Y la humedad es causante de broncoespasmo y tos y todas esas cosas.
Entonces, las sibilancias, el broncoespasmo es una característica. Siempre debemos preguntar a todo paciente. Nos falta un síntoma. Ángela, Ángela, ¿está ahí? No. Jonathan, tampoco ha venido. Jonathan. Joseph, tampoco. Jocelyn, tampoco. Ya no hay nadie del grupo A. A ver, alguien que me desea hablar del grupo A que tiene más un síntoma nos falta. Tos, expectoración, disnea, dolor torácico, sibilancias. Nos falta uno más. A ver. Rinorrea. Poco, es más de otorrino, pero sí es importante porque la rinorrea se asocia a un problema alérgico y de ahí ya estamos asociando que puede tener un asma bronquial o también a un problema de virus viral. Cianosis podría ser. Claro, eso va dentro de la disnea. La disnea está dentro o sea, cuando evaluamos disnea tenemos que evaluar cómo están los labios, cómo están los... La fatiga, doctor. Hemoptisis, doctor. Hemoptisis ya hemos dicho. Fatiga. Sudoración nocturna. ¿Cuál? Fatiga, doctor. Claro, está dentro de la disnea. Sudoración nocturna, doctor. No, esos son síntomas generales. O sea, síntomas neumológicos son uno y los otros son síntomas generales. Los síntomas generales que debemos preguntar a todo paciente son la fiebre, la sudoración, la pérdida de peso, la pérdida ponderal, ¿no es cierto? Ya, pero debemos preguntar 6 síntomas neumológicos. Tos, disnea, dolor torácico, hemoptisis, expectoración. ¿Algo más hemos dicho? Las sibilancias. Sibilancias. Ya están los 6, pues, ya están los 6. Yo soy el que no estoy contando bien. Sí, ya se lo sé. Ya estamos los 6. Ya, repetimos. Tos, disnea, dolor torácico, hemoptisis, expectoración y sibilancias. Ya está, los 6. Entonces, a todo paciente obligado, ¿tiene o no tiene? Aunque no tenga tiempo, ¿usted tiene tos? Sí. ¿Usted tiene disnea? Sí. Yo me acuerdo, yo también trabajo en la clínica Ricardo Palma, ¿ya? En la tarde, por la noche. Entonces, a veces yo le pregunto y los pacientes a veces se molestan. ¿Por qué tanto pregunta? ¿Tiene tos, sí o no? ¿Tiene disnea, sí o no? ¿Tiene expectoración, sí o no? Aunque no tengan, ¿no? Ya sé que no me dicen. ¿Le sirve el pecho, sí o no? ¿Ya? ¿Tiene dolor torácico, sí o no? O sea, son 6 preguntas obligadas, ¿ya? Y lógicamente esas 6 preguntas tienes que desmenuzarla, o sea, sacarla decir, digamos, el dolor torácico, hemos dicho que es un dolor pleurítico, la disnea a leves esfuerzos, a menores esfuerzos, ahora vamos a ver, ¿ya? La tos, ¿en qué momento viene la tos? La tos viene en la mañana, en la tarde, en la noche, es una tos nocturna, ya está asociada a un problema de espasmo bronquial que da ese tipo de tos, ¿ya? Después, las sibilancias, es una cosa característica. La expectoración nos va a ayudar, por ejemplo, si es un esputo amarillo, nos va a orientar sobre algún, digamos, un problema más inflamatorio que más infeccioso que otra cosa. Si es una tos mucosa y exigente, ya nos va a orientar a una fibrosis pulmonar que se caracteriza por tos y disnea, o un asma, que también el esputo siempre es mucoso, ¿ya? Entonces eso nos va a ayudar el color de la tos. Ya, bueno, vamos a seguir avanzando con respecto a la disnea. Entonces es una anormal y desagradable sensación de respirar. O sea, cuando nosotros respiramos, respiramos de forma inconsciente, o sea, no estamos pensando que estamos respirando, pero cuando esa actitud de esa actitud de respirar, ¿cuál es el objetivo del aparato respiratorio? Respirar. ¿Por qué necesitamos respirar? Necesitamos respirar porque necesitamos llevar oxígeno a los tejidos. Lógicamente, cuando ustedes respiran no van a estar diciendo, toma aire, ya, quiero mandar oxígeno a mis tejidos,
No, no vas a pensar en eso. Porque nosotros pasamos de un estado de inconsciencia a un estado de conciencia. Cuando tenemos esa conciencia para respirar, ya se hace desagradable. Entonces se hace el tema de disconfort, ¿no? Este es el disconfort, ¿ya? Entonces tenemos que tener en cuenta que la disnea es un estado de disconfort, es una respiración difícil, difícil, ¿ya? Entonces, ustedes, y eso no se puede, no solamente se puede, el paciente te puede decir, me falta respirar, sino también tú lo puedes objetivar, que el paciente no consigue. Normalmente cuando nosotros respiramos no usamos los músculos intercostales, ya, el diafragma, no se mueve el abdomen, solamente se mueve el tórax, pero nosotros cuando vemos que el paciente tiene, ahora las respiraciones son máximo 20 por minuto, cuando tiene 25, 30 respiraciones por minuto, hay movimientos, eh, digamos, de los músculos intercostales, de los supraclaviculares, entonces ahí tenemos un disconfort y esto se hace una respiración difícil y lógicamente la calidad de vida se altera. Pregunta obligatoria de todos los pacientes, obligatorio, todos los pacientes respiratorios. ¿Tiene disnea? No le vas a preguntar si tiene disnea. ¿Le falta el aire? ¿Respira bien? Esa es la primera pregunta que debemos tener en todo paciente respiratorio, ¿ya? Entonces, eh, Doctor, una consulta. dígame. En el caso de que tenga un paciente, por ejemplo, que tenga problemas de ansiedad o que se sugestione muy rápido y ese tema de la disnea tal vez sea un signo que él me haga malinterpretar, porque tal vez no tiene disnea, solamente que le falta el aire por una agitación o lo que sea en algunos casos. ¿Hay alguna pregunta o alguna forma en que yo pueda dirigirme y yo decir, bueno, esto sí es disnea y este sí puede ser un signo importante para mi diagnóstico? Sí, es importante porque ahora como están las situaciones del estado de ansiedad, depresión, ¿no? Y que están en aumento, entonces va a haber muchos pacientes que el cardiólogo, cuando le falta el aire, el paciente primero va al cardiólogo y después el cardiólogo no encuentra nada y pasa con nosotros. Nosotros le preguntamos si el paciente tiene todo, tiene desagradable conciencia para respirar, tiene, ¿no? Pero hay una cosa importantísima. ¿Ustedes han visto este aparatito? ¿Se ve en la pantalla? ¿Se ve? Sí, Sí, pulso oxímetro. El oxímetro. Claro, pues esto, ¿no? O sea, ya tenemos dos cosas que tenemos que tener en nuestro consultorio de neumología, el ecógrafo y este aparatito. ¿Ya? Este pulso oxímetro nos va a decir cuánto tenemos, ¿ya? Entonces esto nos va a diferenciar de una paciente que puede tener un tipo de ansiedad, ¿no? Lógicamente no le vamos a decir de frente, uy, usted no tiene nada. Si le decimos usted no tiene nada, se va a molestar. O sea, nunca decía al paciente usted no tiene nada, ¿ya? 97 de saturación, 74 de pulso. Estoy bien, estoy bien. Bueno, entonces, y otra cosa, lógicamente, tenemos que completar con ella su estudio, o sea, mínimo una placa simple de pulmones, ¿ya? Entonces, cuando ya la saturación nos va a orientar, la placa de pulmones nos va a orientar, entonces ya podemos decir, ¿sabe qué? Usted tiene hay varias causas de disnea. Hay una cosa de vida, se llama la disfunción de cuerdas vocales. O sea, las cuerdas vocales se cierran, las pacientes se ahogan en estados de ansiedad y depresión. ¿Ya? Ahí damos unos relajantes musculares y la paciente, pero nunca, ¿sabes que usted no tiene nada, usted es una loca, esto que lo otro. Como le dijeron a la fiscal de la Nación, o sea, ya salió la fiscal, pusieron otro, no sé qué va a pasar. Bueno, resulta que le decía, usted está trastornada, nunca se debe decir a nadie eso, ¿ya? Por más que lo sea, pero nunca debe salir esa palabra, o sea, de algo alternativo, por ejemplo, decir, ¿sabe qué? Tiene usted una disfunción de cuerdas vocales y el pulmón felizmente está bien. Es así una cosa. Ya, seguimos. Entonces, uy, no sé a qué vamos a acabar, ¿ah? Ya. Esto es lo que ustedes tienen que objetivar, una sensación de angustia, ¿no? Miran los ojos desorbitados, sudoración fría,
coloración de los... Siempre acostumbrarse. El médico tiene que ser un fijón, ¿ya? Entonces el día viernes nos vamos a encontrar con un paciente con insuficiencia respiratoria para que vean cómo está. No importa que estén los... ¿Cuántos son del grupo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces los 10 podemos estar el día viernes, si es que no se levanta la huelga, ¿ya? Pues yo el viernes de todas maneras tengo que estar porque tengo que cumplir aunque sea un día con ustedes, ¿ya? Ya listo, entonces no se olviden la coloración azulada de los lecho unguial, la sensación de opresión, ¿no? La angustia, la opresión. Este dibujo está tapada, paciente, pero ahí vamos a ver politirajes y todas esas cosas, ¿ya? Entonces siempre, ya esto ahí viene la parte teórica, que lo pueden conseguir en cualquier sitio, porque no es una cosa que ustedes tienen que aprender de memoria, ¿no? Y además no son completamente entendidos, ¿no? Para que pueda haber una disnea tiene que ver, digamos, el sistema neurológico tiene que ver importante, ¿no? Porque hay vías, y esas vías son vías aferentes de la sensación. Hay receptores, ¿no es cierto? Estos receptores pueden estar en los músculos respiratorios. Son los receptores yuxtacapilares y los quimorreceptores que son sensibles a la baja de oxígeno. No se olvide que la insuficiencia respiratoria está en relación a la presión arterial de oxígeno y también a la presión de CO2. Cuando es la baja de oxígeno es una insuficiencia respiratoria tipo 1, pero ya cuando aumenta el CO2 es una insuficiencia respiratoria tipo 2. Entonces, cuando baja la PO2, la presión alveolar de oxígeno, está menor de 50, entonces ya se activan estos receptores yuxtacapilares, quimorreceptores, etcétera, y van a mandar sus mensajes al nivel cerebral. Es así, como vemos, hay receptores, mecanorreceptores a nivel del pulmón, del pared torácica, ¿no? De la vía aérea superior, y estos van a mandar sus vías aferentes a el tronco cerebral, donde está la, eh, los centros respiratorios. Igual, así hay otros receptores, son dos quimiorreceptores que hemos dicho. Estos reciben las bajas de oxígeno porque la baja de oxígeno es en sangre, lógicamente, y son los quimiorreceptores, la aórtida y la carótida, y esto también va hacia el tronco cerebral. Entonces no se olviden, hay receptores propios, por ejemplo, en el pulmón, cuando hay un pulmón en blanco, por ejemplo, que no hay, hay alteración del intercambio gaseoso, entonces plum manda su aviso a la corteza cerebral, ¿no? Entonces, igual, cuando hay derrames pleurales severos, ¿no? La pared torácica no se mueve, es todo un drama aquí, o traumatismos que vamos a ver en emergencias respiratorias, ¿no? Bloom se manda a los mecanorreceptores. Igual que hay una obstrucción de vía aérea superior, ustedes tienen que salir de acá aprendiendo la maniobra de Heimlich. Entonces, eso vamos a ver emergencias respiratorias, lógicamente mandan sus vías aferentes al tronco cerebral. Y va a haber una corteza sensitiva que va a captar todo esto y va a provocar, digamos, esa sensación de disnea, sensación de falta de aire. Por otro lado, hay una vía eferente que va a mandar todo para que pueda salvarse, ¿no? O sea, un mecanismo de defensa del organismo, como es que el aumento del diafragma, ¿no? ¿No? Hay vías eferentes que van a tratar de compensar la polimnia, el aumento de la frecuencia respiratoria, la taquipnia. Entonces, síntomas, el movimiento de los músculos intercostales. Entonces, una vía de defensa que manda la corteza motora. Entonces tenemos una corteza sensitiva y una corteza motora. ¿Ya? Entonces, eso es una cosa básica nada más, las vías aferentes, las vías eferentes. Esto es lo mismo, ¿no? La opresión torácica, la pared torácica, vía aérea superior, corteza sensorial, ¿no? Corteza motora, los quimorreceptores, vía aérea superior, los músculos ventilatorios. Se mandan los músculos ventilatorios para que actúen.
Por eso el paciente después de un tiempo comienza a dolerle la caja torácica por tanto mover esos músculos que nunca se han movido, ¿no? Esto es lo mismo y como estás muy chiquito ya vamos a seguir de frente. Entonces cuando estamos en la disnea tenemos que ver cuánto dura, cómo se inició, la severidad, qué aumenta la disnea, ¿no? Síntomas asociados a la disnea, la historia familiar y personal de enfermedad torácica. O sea que no se olviden que nosotros en la neumología nosotros no debemos contentar con decir usted, bueno, cuáles son los síntomas respiratorios, cuáles son síntomas asociados, o sea, la fiebre, pérdida ponderal, sino también en cuanto a historia familiar y personal. Usted tenía una enfermedad pulmonar antes, en su familia sufren de los bronquios, alguna enfermedad. También la historia laboral, cómo es su trabajo, en qué trabaja. Pues es diferente trabajar como nosotros en un hospital, o en este caso yo ahorita estoy en mi casa, por ejemplo, ¿no? O trabajando de docente, por ejemplo, que es diferente de un paciente que ahorita que está trabajando en un socavón, está trabajando en una fundición, o últimamente he visto pacientes, ahora está muy de moda el apoyo a la brasa, las parrilladas, hay que ver cómo todo el humo que se inhalan los pacientes. Ya tengo varias direcciones, ahora que estoy trabajando yo por allá en Villa El Salvador, estoy yendo, este, por el seguro, ¿ah? Entonces, veo, o sea, cotidianamente vienen parrilleros con síntomas respiratorios. Es todo un drama. Por si acaso yo tengo la dirección de varios parrilleros, los que les gusta la parrilla, nos vamos a ir a fin de ciclo. Entonces tenemos historias laboral, el tabaquismo, lógicamente. Tenemos que preguntar a todo paciente si fuma o no fuma, porque es de poco, o sea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una fuente de disnea importantísima. ¿Quiénes tienen más disnea en neumología? Los que tienen más falta de aire son los pacientes con fibrosis pulmonar, los pacientes con enfisema pulmonar y los pacientes que tienen son disnea crónica. Y hay una disnea aguda o subaguda, o sea, reciente, los pacientes que tienen derrames pleurales severos, ¿no? O los pacientes que tienen una descompensación del asma bronquial, ¿ya? Animales domésticos es claro. Si yo veo, por ejemplo, yo vivo acá en un edificio que somos tres en estos pisos, somos tres. Dos tienen perros y yo tengo mis gatos. Entonces, yo dije, ¿cómo voy a estar con el perro ahí? Sí. Son perros grandes encima y la verdad yo no me imagino cómo. Bueno, yo tengo un gato, pero el gato está separado, duerme en un lado, está por otro lado. Felizmente tengo una zona que es aislada, que la batería está aislado y puede estar ahí el gato. Lógicamente que no sube a la cama, porque a los gatos les gusta subir a la cama, pero este gato no sube. Bueno, ahorita se va a aparecer por acá porque siempre le gusta subirse al escritorio. Bueno, tenemos que ver los síntomas respiratorios y, lógicamente, hay una cosa importante, es esto. ¿Ah? Esto de acá es importantísimo. El hecho de que nosotros seamos neumólogos no significa que tenemos que mirar esta cosa que es importante de acá, que es el aparato cardiovascular, ¿ya? El aparato cardiovascular. O sea, tenemos que poner, y eso solamente, mira, cuando nosotros ponemos el estetoscopio, no vamos a auscultar solo atrás, tenemos que auscultar adelante, ¿ya? Entonces tenemos que ver, y cuando estamos adelante, ya de pasadita ponemos el estetoscopio en el corazón y vemos cualquier síntoma, alteración de arritmias. ¿Cuántos pacientes cardíacos he visto yo? ¿Cuántos pacientes he visto cardíacos? O sea, viene por síntomas respiratorios y total de culto, una fibrilación auricular, es una arritmia cardíaca, nivel cardio. Pero lógicamente ya uno se da cuenta cuando el paciente tiene edema de miembros inferiores, ingurgitación yugular, antecedente hipertensivo, entonces eso nos ayuda bastante para diferenciar un cardíaco. Entonces, ya les había dicho que el osímetro de pulso, y hay, lógicamente, hay una prueba que se llama la espirometría, que es un test de función respiratoria básico que debemos tener el paciente que tiene disnea. Y también lo más sencillo es la flujometría. Ya tenemos otra cosa que debemos usar en nosotros, el neumólogo, esto de acá. ¿Se ve ahí? Sí, doctor. Es un flujómetro. Se pone acá una cañita, digamos, descartable y se sopla.
En la medida que uno sople, va a aumentar esta señal y ahí te va a dar, digamos, hay unas tablas especiales que hay flujo. O sea, de acuerdo a edad, peso, talla, hay una cantidad de flujo, ¿ya? Por ejemplo, yo estoy mal, yo tengo 250, pero normalmente en la mi edad debo tener 300. Ustedes deben soplar como 500. O sea, flujometría, ¿no? Eso no va al índice de la línea. Ya les había dicho una plaquita de tórax, un electrocardiograma, en caso de encontremos algún anormal. Y lógicamente, cuando estamos en un hospital más grande, análisis de gases en sangre para ver como ya el diagnóstico definitivo de insuficiencia respiratoria. Y lógicamente, como le dice el doctor Cernan, el tomógrafo ya se ha hecho casi ya habitual, porque en el tomógrafo podemos ver más cosas, ¿no? A veces hay cosas que no podemos ver en una placa. O sea, cuando ustedes vean una placa normal y sigan pensando que el paciente tiene algo más, pídanle una tomografía. Y miren que en el hospital solamente tenemos un tomógrafo. Entonces, hay que tener mucha cuenta de eso, ¿ya? Exámenes de sangre básicamente para ver el hemograma y el recuento de eosinófilos. ¿Por qué el recuento de eosinófilos? ¿Qué dice el grupo B? Ya llegó Jocelyn, nada. Joseph André, nada. Jonathan Alfredo, nada. Ángela Sofía Natalia, nada. Fiorella, ¿está Fiorella? Fiorella, tampoco. Yo, doctor. Bueno, Fiorella, Fiorella. ¿por qué pedimos recuento de eosinófilos? Doctor, disculpe, ¿qué Fiorella? Hay dos Fiorella. Fiorella López Salas. Así yo. Grupo B, grupo B. Ya, ¿por qué pedimos el recuento de eosinófilos? Para indicar a algún En neumología. parásito, infecciones parásitas. Alergias. Alergia, claro. Y nuestra profesión, o sea, es netamente alérgica. Ya nos había dicho su compañera sobre la rinorrea, que es bien característica. Entonces, si nosotros vemos eosinófilos aumentados, tiene broncoespasmo, le encuentro sibilancia, tenemos un asma netamente alérgico, ¿ya? Y ahí tenemos que indicar. Hay varias pruebas de qué tipo de alergenos, pero son pruebas carísimas y a veces nosotros ya indicamos nomás solamente tener mucho cuidado con el humo del tabaco, el humo de la cocina, el humo de los autos, los olores fuertes, todo lo que entra por la nariz, ¿ya? Por ejemplo, la caspa de los animales, de los perros, del gato, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes con aumentos de eosinófilos. Hay cosas más importantes, otro tipo que nos da eosinofilia, por ejemplo, la neumonitis por hipersensibilidad. Son cosas, pero sí, son enfermedades ya más grandes. Ustedes tienen que saber lo más importante, que es lo del asma bronquial, ¿ya? Yo veo a un paciente, le piden todo, análisis de mate glucosa, una creatina. No, pues tampoco, eso ya lo pedirá el médico de medicina, medicina interna. No, no hay que sobrecargar al paciente. Esto es lo básico. Osímetro de pulso, espirometría, flujometría, plaquita de tórax, electrocardiograma, gases en sangre, tomo y su hemograma y su recuento. Con esto ya me siento contento. Cuando los vea alguna vez, ¿no? Ya ustedes ya, yo ya estaré ya jubilado fuera, ustedes ya pidiendo lo básico que es esto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando a un paciente le falta el aire y tiene una placa normal? Hay que pensar en enfermedades de vías aéreas. Por ejemplo, ¿qué dice Jade? Jade, ¿qué Sí, enfermedades hay de doctor. vías aéreas? Enfermedades de vías aéreas, dice, que provocan disnea, con una placa de vía. Por ejemplo, ¿qué enfermedades son de vías aéreas? Ya estamos hablando, casi toda la mañana hemos hablado de esta enfermedad. Con A empieza. AS. ¿As qué? ¿Asma? Claro, el asma As- bronquial. El asma bronquial, ¿ya? La otra enfermedad que nos dice Rodrigo, de vía aérea, ya hemos dicho, con E empieza. Efisema. Enfisema, ya está. Entonces, asma, enfisema son las enfermedades de vías aéreas características que provocan disnea, ¿ya? Enfermedades vasculares pulmonares. Es una cosa, esto es para reflexionar, por ejemplo, miren, en el pulmón, o sea, en la vía respiratoria no solamente está compuesta por el pulmón. O sea, la enfermedad de la neumología no significa que tenemos que ver la neumonía
o el cáncer de pulmón, no. En enfermedades respiratorias también hay vías aéreas y también hay vasos sanguíneos. Por ejemplo, ¿qué enfermedades vasculares provocan falta de aire? Ya es voluntario, ya. Síndrome de Goodpasture, ¿no? Claro, Vasculitis asociada. esto vamos a ver el día miércoles, vamos a hablar un poco de eso, de la vasculitis, ¿ya? Vasculitis y también la tromboembolia pulmonar, ya no se olviden cuando hay, también lo vamos a ver en un seminario. ¿Y qué enfermedades parenquimales provocan disnea? EPOC. No, EPOC es más que todo vía aérea, ¿ya? Ya. EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva. Neumonía. Fibrosis. Claro, la Me muero. neumonía, el cáncer, enfermedades parenquimales, ¿ya? Enfermedades cardíacas, lógicamente la estenosis aórtica, estenosis mitral, todo tipo de insuficiencia cardíaca, ¿no? Anemia, no se olviden que la anemia es una cosa bien característica. Tú ves un paciente que se ahoga, le falta el aire, ustedes le miran. Mirar es una cosa, el médico tiene que ser un mirón, pero en el buen sentido de la palabra, no estar mirando que la paciente tiene un lunarcito aquí, que tiene los labios un poco grandes o la oreja chica, no, no. Hay que mirar en el buen sentido de la palabra, o sea, todo en cuanto a síntomas respiratorios. Y la anemia, la palidez, es una cosa importantísima, ¿ya? Y las debilidades neuromusculares, lógicamente un paciente que no puede mover los brazos, todo, entonces su capacidad pulmonar es disminuida. Hay causas de esa disnea episódica, intermitente, o sea, le falta el aire, después ya no le falta, le falta el aire, después no le falta. El asma, el edema pulmonar, que puede ser cardiogénico, la angina, o sea, problema de tipo cardiopatía coronaria. Ustedes vienen de cardiología, ¿no? Sí. El embolismo pulmonar es una etapa aguda, ¿no? Una disnea aguda, que el paciente normalmente no usa oxígeno, nada, de pronto, ¡pum!, empieza un ataque agudo. La neumonitis por hipersensibilidad que les había dicho, ¿no? La vasculitis, que vamos a hablar el día miércoles de alguna de las vasculitis. La velocidad de inicio, ya hemos dicho, instantáneo. O sea, de un momento a otro encontramos un neumotórax. Es un paciente que tiene un cuadro agudo de distia o la embolia pulmonar. Hay pacientes que duran poco, enfermedades de la vía aérea, por ejemplo, el asma, enfermedad parenquimal, la neumonía, vasculares, cardíacos. Hay un paciente que tiene disnea, pero ya de varios días, o sea, poco a poco. Los derrames pleurales, la neumonía intersticial, o sea, los problemas de fibrosis, vasculitis pulmonar. Y los pacientes crónicos que tienen disnea todo el tiempo, ya mucho tiempo de asmáticos, el EPOC, el EPID, que es una enfermedad intersticial difusa, ¿ya? Que es un gran tema, un temón es esto, por eso yo he pedido ponerle el EPID al último, ya no sé si le pueden decir a sus compañeros que si pueden, que tienen al último he puesto la EPID, ¿ya? Este miércoles voy a hablar de enfermedades autoinmunes y al último es la EPID. Es un tema que ha cambiado mucho con respecto a enfermedad pulmonar intersticial difusa. Hablar de fibrosis es solamente un partecita, más ahora ha ampliado mucho. Linfangitis carcinomatosa es cuando el cáncer de pulmón se disemina y compromete los dos pulmones y el paciente tiene disnea y sibilancias, confundido frecuentemente con un asma. El paciente usa inhaladores, no le pasa, inhaladores, corticoides, no le pasa. Le tomamos una placa, ¿no? Encontramos una linfangitis diseminada. El tratamiento, lógicamente, si le falta el aire, el oxígeno es lo único que le va a mejorar. Nada de cucharaditas, hay polvitos que son fluimisil, eso que se disuelve, nada que ver. Oxígeno. Y eso es lo inicial, pero lo más importante es la enfermedad de fondo. Es diferente tratar un asma que tratar una embolia, que tratar un derrame pleural, son cosas diferentes. Y prevenir las complicaciones, siempre dar algo para prevenir la hemorragia digestiva, ¿no? Entonces hay que darle esomeprazol, o en algunos casos de los pacientes que se hospitalizaron, siempre hay que dar, o sobre todo con cáncer de pulmón, en la cual hay un estado de hipercoagulabilidad. Hay que siempre dar enoxaparina profiláctica para evitar las tromboembolias. Muy bien, pasamos a la tos.
¿Están despiertos todavía? Ya no. 15 minutos más. Sí, doctor. La tos. Todo el mundo tiene tos en esta época de invierno. La tos, ¿no? Y sale avisos en la televisión que tos, tos con flema, pasa su tratamiento. Y todos vienen tomando esa cucharada que sale en la televisión, ¿no? Entonces ya ni me amargo, ya para qué ya molestarse. Entonces todos sirven con tos y tos. Entonces, ¿qué es la tos? El paciente viene, vengo con una tos, denme una cucharada para la tos, vienen los pacientes. Digo, señor, las cucharadas son agua con azúcar, ¿ya? Lo importante no es dar tratamiento de la tos, lo importante es tratar la causa de la tos. Métase bien eso en la cabeza, ¿ya? Una tos se producida por un resfrío, ya da antialérgicos, ¿no? Hay que darle descongestionantes, ¿no? Hay cosas calientes, ¿no? Medidas preventivas para la tos. La tos es provocada por el broncoespasmo, tiene que dar broncodilatadores en aerosol, inhaladores. La tos es provocada por un problema cardíaco, los cardíacos también tosen. Hay que ver la parte del cardíaco. La fibrosis pulmonar es completamente diferente que una tos crónica. Las neumonías, ¿no? Lógicamente hay que tomar una placa de tórax para descartarla. O en examen clínico vamos a ocultar que crepitantes. Entonces las neumonías, no se olviden, ya, causa de la tos. Pero ¿qué es la tos? ¿No? La tos es un mecanismo de defensa, o sea, la tos es buena, ¿no? La tos no me digan que pues es un mecanismo de defensa, o sea, la tos es buena. Nosotros tenemos que decirle al paciente que la tos es buena. Ya no le podemos decir, ¿sabe qué? Hay que darle algo contra la tos. No, la tos es buena. Métase en la cabeza eso. Toser es bueno. Aclara las secreciones, previene la entrada de cuerpos extraños, ¿no? Cuando un cuerpo extraño comienza a toser, entonces, si no fuera por eso, no saldría. Los irritantes, muchas enfermedades respiratorias asociadas a una patología, algo de fondo, anormalidades en la refiere todo eso. El síntoma más frecuente en neumonía, ¿no? En la gran mayoría son autolimitantes, o sea, se van solos. Por gusto estamos dando de, digamos, de aumentar los ingresos de las compañías farmacéuticas. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ah? Esto se va, solo se va, ¿ya? Entonces, autolimitantes, no se olviden, ¿ya? Entonces, no se olviden. Una de las cosas importantes fue el virus del COVID, ¿no? Y la tos fue una forma de transmitirlas. Y no solamente a través de la tos y el estornudo, sino a través de las manos, ¿ya? Por eso tener siempre lavarse las manos, siempre usar mascarilla, sobre todo en los aires cerrados. No perder la costumbre la mascarilla es un protector para evitar los contagios a través de la tos y el estornudo. No solamente del que está tosiendo, sino de la persona que está atendiendo. O sea, porque yo, por ejemplo, uso mascarilla para atender, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la tos y el estornudo, porque esto se transmite. O sea, te transmiten los virus, los genes a través de la tos y el estornudo y a través de las manos. Hay muchos pacientes que me dan la mano, es un problema serio. Pero lastimosamente tengo que contestarle con el puñito cerrado, ¿no? Para poder evitar los contagios. Porque el paciente que tiene tos o estornudo, lo primero que hace es llevarse la mano a la boca y a la nariz. O sea, ahí se quedan. Entonces, la anatomía de la tos, ¿no? Para que se provoque la tos, tienen que abrirse las cuerdas vocales, ¿ya? Sensación de cosquilleo, ¿no? Hace que las cuerdas vocales se abran para que pueda salir. Los pulmones se expanden, o sea, imagínate, los pulmones se expanden, los músculos abdominales se contraen, mire con qué fuerza va a salir. Por eso que había una separación de más de 1 metro. ¿No se acuerdan el COVID? La separación. Ahora ya vamos juntitos, todo el mundo está juntito. Sobre todo, tengan mucho cuidado en los ascensores. Siempre en el ascensor, sobre todo en el hospital, tiene que ponerse mascarilla, ¿ya? Muy juntitos, alguien tose o estornuda, mide la fuerza.
abdomen, caja torácica, se abre, ¿no? Mira, 160 kilómetros por hora para sacar los irritantes. Imagínate eso. La presión de detrás del epiglotis al final hace que se abra al expulsar aire con energía, sale con fuerza. ¿Ya? Ahora, la tos, la duración puede ser aguda, subaguda, crónica. ¿Cuándo es una enfermedad crónica? Cuando dura más de 8 semanas, ¿ya? O sea, 2 meses. Cuando alguien tiene una cosa importante también en neumología que estamos aquí, las enfermedades respiratorias se clasifican así. Y es muy fácil, ¿no? Enfermedad aguda o enfermedad crónica. Enfermedad aguda es aquella que se provoca antes de los 2 meses. O sea, síntomas menores a 2 meses. Por ejemplo, la neumonía, la embolia pulmonar, ¿no? Los derrames pleurales, cosas agudas. Las enfermedades crónicas tienen más de 8 semanas. Por ejemplo, la TBC puede ser crónica porque el paciente está tos y nadie se acuerda de él. El asma bronquial es crónica porque el paciente está tosiendo más de 2 meses. La fibrosis pulmonar dentro de la enfermedad pulmonar intersticial es enfermedad crónica. El EPOC es enfermedad crónica, tosiendo, tosedor crónico. ¿Ya? Esa es una clasificación de otra clasificación es una enfermedad si es obstructiva o restrictiva. Obstructiva, su compañera le ha dicho que el asma, el enfisema son enfermedades obstructivas, el EPOC. Y enfermedades restrictivas son, por ejemplo, las enfermedades intersticiales, o sea, la fibrosis pulmonar, las neumoconiosis, y provocan restricción. ¿Ya? Entonces, agudas o crónicas, obstructivas, restrictivas. ¿Ya? Otras enfermedades que son las enfermedades que son, de acuerdo a la etiología, son bacterianas, como fueron las neumonías o las o micobacterias, o sea, enfermedades infecciosas, son un grupo, enfermedades neoplásicas son otro grupo, enfermedades inmunológicas, que vamos a ver el miércoles, son otro grupo. Entonces, enfermedades infecciosas, neoplásicas, eh, o sea, inflamatorias crónicas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de enfermedades de acuerdo a la etiología. Entonces, cuando viene un paciente al consultorio, ustedes piensen, este paciente tiene enfermedad obstructiva, enfermedad restrictiva. Tiene enfermedad aguda o una enfermedad crónica. Tiene enfermedad infecciosa, una enfermedad neoplásica, una enfermedad inmunológica. Tienen que ir pensando ya qué tipo, en qué grupo se va a quedar este paciente en neumología. Entonces, enfermedad aguda, rápida, generalmente los virus, que son los más frecuentes en esta época. Y ahora que estamos cambiando a esa época de primavera, entonces va a haber enfermedades agudas virales. Subaguda, 3 a 8 semanas, crónica, 8 semanas. Entonces no se olviden una placa de tórax, es importante, pero si esto persiste, son a menudo agrupados en los tosedores crónicos, que ya vamos a ver. 90% de tos crónica radiológica normales, ¿ya? Son el asmático, bronquitis eosinofílica. No se olviden este tema de reflujo gastroesofágico. Es una cosa importantísima que ustedes tienen que tener en cuenta porque el paciente generalmente duerme tarde, come a las 10 de la noche, se duerme completamente echado, ronca de noche. Una desgracia. Es casi nuestra característica. Encima come de noche pollo a la brasa, reflujo gastroesofágico, paciente tosedor, tose. Corrigiendo al paciente que duerme un poquito más de levantado, con 2 o 3 almohadas, que ya no come a las 9 ni a las 10, sino a las 8, ¿ya? Y que duerme de costado y encima toma un esomeprazol en ayunas, vencemos gasosos, pacientes mejora de la tos. Entonces, el paciente dice, qué bien, doctor, ¿qué me ha hecho? Entonces, ¿estamos usando cucharadas? Nada de cucharadas. Estamos venciendo el reflujo gastroesofágico que provoca tos. Y estos pacientes con asma y bronquitis eosinofílica o con sus broncodilatadores en aerosol, que vamos a hablar también después, lo va a mejorar el paciente de la tos. El paciente ya no tose, qué milagro. Otra de las cosas que nos dice su paciente y muy bien la rinorrea, que tiene rinitis alérgica, pero hay una cosa importante que se llama goteo postnasal. O sea, hay una secreción que viene de la nariz, viene por detrás y se llena la cuerda vocal, el paciente tose. O sea, tratar la rinitis, tratar la sinusitis, con eso mejora la tos. Por eso nosotros hemos invadido ya el otorrino.
Por ejemplo, yo receto inhaladores nasales. Eso me ayuda a la rinitis. Por ejemplo, yo cuando veo un paciente así, yo le doy inhaladores nasales, una placa para descartar sinusitis, le doy su esomeprazol y le doy su broncodilatador en aerosol para... ¿Cómo no va a mejorar la tos, digan ustedes? Le estoy dando todo. Un favorcito, no cuenten a nadie esta diapositiva, pues no se van a copiar, más copiones, más. Y tenemos que evaluar la tos. ¿Cuánto dura la tos? ¿No? ¿Dónde se provoca? Si es una tos seca, productiva, si está acompañada de mocticis, si tiene fiebre con la tos, si le silba el pecho, le duele la espalda, ¿no? Si hay trastornos digestivos, si hay una enfermedad previa, si es cardíaco el paciente, y lógicamente siempre incidir en el tabaquismo, la historia laboral y los animales domésticos. Miren, qué bien estamos evaluando una tos. Esto es lo que nos diferencia a nosotros con el chino de la esquina, con la comadre, con la amiga, con la prima, con la tía, que son las recetadoras de primer lugar. Tómate esta cucharada, a mí me hizo bien, tómate esta cucharada. ¿Qué va a estar yendo al médico? Peor a un neumólogo, ¿para qué va a estar gastando? Eso nos diferencia, porque nosotros evaluamos la tos, cuánto tiempo, cuánto dura, cómo está acompañado de algo, ¿no? Si tiene previa, enfermedad cardíaca, evaluamos el tabaquismo, historia laboral. ¿Te das cuenta de la diferencia? Entonces, cuando tenemos un paciente tosedor, tenemos que ver si es paciente respiratorio, es cardíaco, es neurológico o tiene un problema de vía aérea superior. Tenemos que ver la garganta, lógicamente con mascarilla, para ver cómo están las amígdalas. ¿Cuántos pacientes hemos visto que tienen tos y tienen tremendas infecciones de la amígdala? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tomar una placa de tórax, una prueba de función respiratoria, la flujometría, ¿sí? Y los tosedores crónicos o mayores de 2 semanas, que ya es un sintomático respiratorio, tenemos que hacer BK en esputo y recuento de eosinófilos en esputo para ver si es un problema de un asma alérgica. Lógicamente, en casos mayores ya tenemos que ver la tomografía, ya cuando esto todo sale normal y el paciente sigue tosiendo a pesar de todo, una tomografía. ¿Ya? Son cosas sencillas que todos tenemos esto a nivel nacional. Entonces seguimos en la causa de tos y es la causa respiratoria, es mediastinal, o sea, el mediastino queda entre los dos pulmones, el pulmón derecho, pulmón izquierdo, en el centro está el mediastino, donde están los grandes vasos, ¿no? Hay mediastino superior, medio, inferior, entonces es una causa mediastinal. También hay causas cardíacas, de vía aérea superior, intestinal, el sistema nervioso central. Hay una cosa importante, medicamentos que provocan tos, sobre todo los antihipertensivos. Antes se usaba el captopril, el capotén, el captopril, y ahora generalmente ya no se usa. Pero hay otros que también provocan tos, ¿ya? Hay que tener enalapril con esas cosas. Y otras causas de la tos. Ya viendo las causas infecciosas más importantes virales. También hay bacterianas y la micobacterias, o sea, la TBC. El EPOC, el asma, ya hemos hablado también. Y hay una cosa importante, la bronquiectasia. También vamos a hablar un tema acerca. ¿Cuántos pacientes de nuestro? La gran mayoría de estos pacientes es la principal causa de consulta en neumología, la bronquiectasia. ¿Por qué? Porque la TBC ha sido, sigue siendo y será la causa infecciosa más importante en el Perú. ¿Y cómo cura la TBC? Si es un diagnóstico temprano, cura sin secuelas. Pero en nuestros medios demora 3 meses de diagnosticar una TBC. Tanto, porque nadie le pidió el examen de PUC. El paciente tuvo tos, se fue al chino en la esquina, a la farmacia cercana, le dieron sus cucharaditas, acudió al primo, a la comadre, le dieron su... Después se va a un médico de medicina que no está bien avisado. Nadie le pidió un simple examen de PUC. Recién al tercer mes le toman una placa de tórax, aparece una manchita, le toman un Becan esputo y sale el diagnóstico. El paciente evoluciona con secuelas después de 6 meses de tratamiento. Y esas secuelas se hacen una bronquiectasia, es decir, una dilatación anormal del bronquio. El bronquio se dilata y provoca tos frecuente. Esta tos es productiva, con flema y todas esas cosas. El EPIT, lógicamente, la enfermedad pulmonar intersticial provoca enfermedades tosedor crónico del paciente.
También los irritantes como el tabaco, el polvo, los humos y los cuerpos extraños. No sé a quién le tocará ahora la presentación de anatomía patológica, me avisan con anticipación para preparar un caso importante. Entonces tenemos los mediastinales, el linfoma, hay TBC también mediastinal, quistes, masas mediastinales provocan tos. Cardíacas, la insuficiencia verticular izquierda, crecimiento, la estenosis mitral severa que puede provocar también hemoptisis, no se olvide. Con una simple auscultación del foco mitral, hay un soplo sistólico, ahí podemos diagnosticar esto. La insuficiencia ventricular izquierda, ustedes saben mejor que yo, hay ritmo de galope, edema de miembros inferiores, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, etcétera, etcétera, etcétera. Vía aérea superior, la sinusitis, el goteo tu voz nasal, que nos han dicho, la rinitis alérgica, que muy bien dijo su compañera sobre la rinorrea. Investigar sobre esto, dismotilidad esofágica, fístula, esófago bronquial, ya en casos más severos. Pero el reflujo es una cosa que siempre debe estar en su mente, ¿ya? Y los trastornos del sistema nervioso central, como los pacientes con ACV o secuela ACV, esclerosis múltiple, Parkinson, son pacientes, son generalmente pacientes que nosotros vemos en la clínica. Yo trabajo en la clínica de Ricardo Palma, por si acaso, en la tarde, en las noches, y podemos ver la cantidad de pacientes con enfermedad de Parkinson, es una cosa increíble, ¿no? La demencia senil, las enfermedades de Parkinson, que hay trastornos de la deglución, riesgo de aspiración, y cuántos de estos pacientes tienen unas neumonías aspirativas, no pueden, tienen esa capacidad para toser, para expectorar, ¿ya? Entonces tenemos el sistema nervioso central, tenemos la enfermedad neurológica que les hemos dicho. Ya estos medicamentos captopril, enalapril, no se olviden, ¿ah? Algunos inhaladores del bromuro. Todo el mundo necesita el bromuro y patropio como caramelo. Ya se ha puesto de moda eso se ha puesto de moda el inhalador. Cuando ustedes receten un inhalador, receten de acuerdo a las características del paciente. No lo receten en forma así, digamos, porque este bromuro y pratropio puede provocar también tos. No se olviden. Entonces, todo lo contrario a lo que ustedes. Si el paciente le encanta usar siempre algo, entonces como no van a dar ustedes cucharaditas, van a dar algo que tenga miel, o té con limón, o con miel, o hay una hierbita que se llama matico, no sé, algunos de ustedes lo han usado, sus papás, sus abuelitos, agua con matico. Si quieren dar una cucharada, por favor, solo dextrometorfano. Y los pacientes ya muy pesados, ya, pero dextrometorfano solo. Hay dextrometorfanos que están acompañados de efedrina, no sé qué, más clorofeniramina, no sé, unas combinaciones que hacen más caro y más dañino. Entonces, el que tiene dextrometorfano solo, que es el dextrotos, por ejemplo, tiene dextrometorfano solo, ¿ya? Antihistamínicos, o sea, el clorofeniramina en tos nocturna es muy bueno dentro de los antihistamínicos. Lo único que darle en la noche porque da un poco de sueño. Gabapentina es un neuromodulador usado en tos crónica. Yo uso gabapentina de 300 miligramos, son tosedores que ya no mejoran con nada. Pero no le digan a nadie porque eso se copia en la receta. La talidomida ya es una cosa en cosas ya muy severas. Esto se suspendió un tiempo porque en mujeres embarazadas provocaba trastornos congénitos en el niño, entonces tengan mucho cuidado. La morfina en dosis bajas ya en tosedores en las cuales ya queremos solamente, eh, digamos, mejorar su calidad de vida en los pacientes terminales. Solamente ahí debemos usar morfina, ¿no? La codeína, solamente en casos una hemoptisis muy severa, podemos recetar codeína porque el paciente hace digamos, se habitúa a esta codeína, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Tratamiento de la enfermedad de fondo. Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que provoca la tos? ¿Ya? Sobre eso tenemos que actuar. Darle antibióticos si es cuando infeccioso, hay que darle broncodilatadores en el si es un asmático,
Hay que darle antifibróticos si es una fibrosis pulmonar, ¿ya? Hay que darle tratamiento para TBC, porque pues sí te puede tener una TBC. La enfermedad de fondo, no se olvide. Siempre, ahora, a partir de ahora, ustedes tienen que hablar con su mamá, con su tía, o sea, nada de cucharada, solamente hay que ver la causa de fondo, ¿ya? Y mientras tanto, sus cucharaditas de té con limón, agua de matico y sus cucharaditas solas de estrometrofano. Muy bien, creo que ha sido todo lo que teníamos que decirles por el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta con respecto a estos dos síntomas importantes que es necesario tener en cuenta en su práctica diaria. Lo que ustedes tienen que usar, tener en mente, ¿están ahí todavía y se durmieron? ¿Están ahí? Sí, doctora, aquí estamos. Lo que tienen en mente ustedes cuando ustedes estudien o tengan una clase, por ejemplo, ustedes no se preocupen de que, no tanto en que esta clase es para probar y para pasar de año, no, sino que esto le ayude en su conducta diaria, porque ustedes siendo estudiantes de medicina ya tienen ya cierto poder, ¿no? Digamos, a ver, yo tengo mi hijo que está estudiando medicina, una cosa así. Entonces ya ustedes ya tienen que proyectarse al futuro, que ustedes van a ser, ya son casi médicos. Entonces tienen que ayudar en el bien común. Acuérdense esa palabrita, el bien común, ¿ya? Entonces ya ustedes ya tienen que ser ya agentes del bien común. O sea, irse en contra de la corriente de la medicina comercial, la medicina, digamos, de marketing, ¿no? Entonces ustedes ya tienen poquito por poquito ya entrando al bien común, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta con respecto al tema de hoy? Bueno, si no hay nada, les agradezco y otra vez nuestras disculpas, ¿no? Por el tema de la huelga médica que hace tiempo que no había y sobre todo que dura tanto y que esperemos que debe terminar esta semana. Pero sí esté en huelga o no estemos en huelga, el día viernes estamos en el hospital. ¿Ya? Muy bien.